¿Qué tal chicos de octavo? ¿Cómo están? Vamos a retomar las clases de esta semana eh, con la novedad de que estamos entrando ya en esta semana, última semana, por cierto, del mes de abril, a la unidad 3 de lo que se refiere al paralelismo. Vamos a ver lo que son rectas paralelas y transversales, que es lo que nos concierne en la primera sección de esta unidad, ¿no? Entonces, para que se ubiquen en su libro, estamos en la página 40, vamos a abarcar hasta la 42 en esta clase. Y vamos a empezar entonces con la presentación. Y en su libro, en la parte de la sección 1 de rectas paralelas y transversales, aparece lo siguiente. Dice lo siguiente, observe las siguientes figuras. Si se prolongan los lados de los trapecios como rectas, explique qué pasa con las rectas L y M y con las rectas R y S, ¿no? Entonces me dan dos trapecios. Y vamos a ir por partes. Me dice a mí que me dan un par de rectas, en este caso la recta L y la recta M, y las rectas R y S, ¿no? Estas dos rectas L y M van a ser para el primer trapecio, y las rectas R y S van a ser correspondientes al segundo trapecio. Es decir, vamos a utilizar los lados del trapecio, y por cierto, un trapecio es realmente, así como lo vamos a ver a continuación, realmente es como un triángulo, se llama un triángulo truncado realmente. Imagínense que aquí yo prolongo líneas, entonces lo que yo formaría por acá es un triángulo, ¿cierto? Que ha sido como cortado, ¿no? Pero se llama, realmente es como un triángulo truncado, se llama. Bien, entonces quiero que veamos acá una notación bien especial, porque cuando nosotros hablamos de rectas en la parte de geometría, vean que las rectas se denotan con letras del alfabeto, pero letras minúsculas, ¿no? En este caso, L y M, ambas representan dos rectas diferentes. Y por este lado tenemos R y S. La R y la S representan también dos letras. Es decir, que para identificar o para representar, mejor dicho, rectas, utilizo letras minúsculas, como en este caso. Bien, entonces vean que en su libro ustedes tienen trazado esta recta, la cual es la recta L, siguiendo la misma trayectoria del lado de este trapecio, del lado izquierdo del primer trapecio que me están dando, ¿no? A continuación voy a trazar la otra recta del otro lado, como lo hice a continuación, y a esta recta la vamos a llamar la recta M, ¿no? Si ustedes ven o denotan en la presentación, esas dos rectas chocan, ¿no? Y se cortan en un punto en particular. Bien, veamos a ver qué es lo que pasa con este lado y con este lado del segundo trapecio. Pero antes de eso, llegamos a una conclusión acá. Es que las rectas L y M se cortan en un punto, como lo había manifestado hace un momento, ¿no? Bien, veamos qué pasa entonces con el lado superior y el lado inferior de este trapecio, es decir, las bases del trapecio, ¿cierto? Estas son las bases del trapecio que tiene dos, una más grande que la otra. Entonces veamos qué pasa. A esta recta la vamos a llamar la recta R y a esta segunda la recta S. ¿Qué pueden ustedes ver del primer caso del trapecio con respecto al segundo, ¿no? En el primero es que se cortan en un punto, pero en el segundo caso las dos rectas no se cortaron, ¿cierto? Entonces las rectas R y S no se cortan en un punto. Ahora bien, ¿a qué conclusión entonces podemos llegar con los casos anteriores? Y en su libro manifiesta lo siguiente, es que dos rectas que no se cortan, entonces van a ser paralelas. Vuelvo a repetir, las dos rectas que no se cortan, pues obviamente son paralelas. Ahora, dos rectas que se cortan en un punto, por tanto van a ser no paralelas entre sí. Ahora, para expresar el paralelismo se utiliza el siguiente símbolo. Entonces, para decir que dos rectas son paralelas, de aquí en adelante vamos a decir o lo vamos a denotar con este símbolo que aparece aquí de dos rayitas, ¿cierto? Dos rayitas como aparece aquí. Entonces en las figuras anteriores podemos decir que la recta R es paralela con la recta S, es decir, se lee R es paralela a S o viceversa, ¿no? Veamos el ejemplo 1.1 que aparece en su libro. Dice, en los siguientes trapecios, que son estos dos,
las rectas M, N, R y S, es decir, M, N, R y S, ¿no? Son las prolongaciones de sus lados. Identifique cuáles rectas son paralelas. Entonces, si usted analiza aquí en el ejemplo, vean que en el primer trapecio, la recta M con la recta N, por mucho que se prolonguen, miren, estoy poniendo en otro color aquí más pronunciado, por mucho que se prolonguen, jamás se van a cortar en un punto entre sí. Por tanto, podemos determinar que estas rectas M y N son paralelas, ¿no? Entonces podemos concluir que M es paralela con N y vean cómo se escribe. M, dos rayitas, de esta forma, estamos diciendo M es paralela con la recta N. En el caso del inciso B, vean que estas rectas, si yo las prolongase más, como a continuación muestro en color rojo, vean que se van a cortar en un punto. Por tanto, estas dos rectas R y S no son paralelas, ¿no? Pero yo puedo decir que RS, aquí me faltó poner, no es, aclarando acá, no es paralela a R. Y vean que cómo se denota, ¿no? Se coloca S, dos rayitas, pero hay una plequita que indica que eso significa no paralelo. Entonces vuelvo a repetir, la recta S, perdón, no es paralela con la recta R. Bien, esa simbología es bien importante en la parte de geometría, ¿no? No olvidarla. Bien, en la siguiente parte de su libro dice lo siguiente. Vamos a aprender ahorita cómo es que se trazan rectas paralelas. Dice por ahí, trazar rectas paralelas que pasan por un punto exterior a una recta. Es decir, me van a dar una recta, un punto exterior, al cual vamos a llamar P, y sobre esa recta y ese punto exterior, y utilizando escuadras, existen dos tipos de escuadras. Existe la escuadra 30, 60, 90, es decir, una escuadra que tiene un ángulo de 30 grados, otro de 60 grados y uno de 90, pero también existe otra escuadra que es 45, 45, 90, es decir, que voy a tener dos ángulos agudos que miden 45 grados y el ángulo recto de 90, ¿no? Entonces veamos qué es lo que sigue diciendo por acá el enunciado. Dice, utilizando solo escuadras, que ya las mencioné, trace una recta que pase por el punto P y que sea paralela con la recta L. Piense en cuántas rectas paralelas pueden pasar por el punto P. Bien, entonces veamos lo siguiente. El siguiente esquema me especifica esa parte, ¿no? Yo tengo una recta, que es lo que ustedes ven acá dibujado. Tengo la recta L, tengo un punto exterior AP, ¿no? Entonces, a partir de esta recta y de este punto exterior P, vamos a hacer otra recta que va a ser paralela, es decir, que va a pasar por ese punto P, de tal manera que esa recta que se dibuje sea paralela con la recta L. Es decir, que nunca se van a cortar en un punto ambas rectas. Entonces, para eso ocupamos las dos escuadras. Esta es la escuadra 30, 60, 90. Este ángulo de acá es el ángulo de 30, este es el ángulo de 60 y este es el ángulo de 90. Vean cómo se dispone, ¿no? Lo recomendable es tener acá abajo una regla que lo fije de tal manera que la escuadra que yo tengo aquí pues conserve el mismo ángulo recto, ¿no? Es decir, que no esté de alguna forma con un grado de inclinación que no sea de 90 grados. Entonces la otra escuadra se dispone de esta forma. Esta es la escuadra 45, 45 y vean aquí yo tengo 90 grados. Entonces yo la dispongo de esta forma, de tal manera que me quede pegada con la otra escuadra formando un ángulo de 90 grados. Y que al mismo tiempo esa escuadra esté sobre la recta ya dibujada sobre el papel. ¿Ok? Lo que vamos a hacer ahora en el siguiente paso para poder trazar esa recta paralela es deslizar esta escuadra hasta donde se encuentra el punto, de tal manera que nosotros podamos utilizar con el lápiz hacer una recta que va a ser paralela con la recta L. Veamos cómo se hace. Entonces tenemos la recta y el punto, que es el mismo caso que teníamos acá. Tenemos la escuadra, esta misma escuadra, pero vean que esta escuadra de 45, 45, 90 se va a deslizar sobre la escuadra de 30, 60, 90, de tal manera que alcance este punto de la siguiente forma. Al estar en ese punto, vean que ahora ya puedo trazar sobre esa escuadra una recta que va a ser
totalmente paralela con la recta L. Veamos cómo. Entonces la recta en rojo es como que si yo haya tomado el lápiz y haya desplazado ese lápiz sobre esa escuadra se puede mover de tal manera que yo forme la recta L. Por tanto, la recta M con respecto a la recta L puedo concluir que son paralelas de acuerdo a esta construcción que acabamos de hacer. Bien, veamos el otro ejemplo que aparece en su libro. Siempre teniendo entonces la recta L como base y el punto P como punto exterior. Ahora tengo la escuadra, miren cómo se coloca la escuadra de 45, 45, 90 y tengo la escuadra de 30, 60, 60, 90 dispuesta de esta forma. Vean que esta escuadra está colocada de tal manera sobre la recta L, ¿no? De esta forma. De tal manera que esta escuadra 30, 60, 90 se desliza hasta alcanzar el punto P exterior que tengo acá para poder hacer el trazo de la recta paralela. Veamos cómo. Entonces, esta escuadra no se mueve de su lugar, pero vean que esta otra escuadra se deslizó hasta alcanzar el punto P exterior que tenemos por acá, de tal manera que podemos hacer el trazo de la recta y encontramos la recta M, que es totalmente paralela con la recta L. Bien, entonces son las dos maneras en las cuales nosotros podemos construir en casa utilizando escuadras lo que son dos rectas paralelas, ¿no? Bien. Ahora bien, ¿qué podemos concluir entonces? Por un punto cualquiera que no esté en una recta puede trazarse, y eso es bien importante, ¿no? Porque en el ejercicio anterior me lo preguntaba. ¿Cuántas rectas puedo yo trazar? Bueno, entonces la respuesta viene en la conclusión. Dice, por un punto cualquiera que no está en una recta puede trazarse una y solo una recta paralela a la recta dada. Es decir, en las construcciones que hicimos en los dos ejemplos anteriores, pues evidentemente solo podemos haber construido una sola recta paralela. Bien, continuando entonces, esto es bien importante, esta forma de nomenclatura que aparece por aquí. Dice aquí en azul, si dos rectas son paralelas, se marcan las rectas como se muestran las figuras de la derecha, usando, esto es como por decirlo de alguna forma, el signo de mayor, ¿no? Pero realmente son flechitas que se colocan sobre las rectas para decir que esta recta es paralela con esta, y vean que porque muchas veces en geometría puedo tener varias rectas paralelas en el mismo ejercicio. Entonces, para identificar una recta que es paralela con la otra, utilizo una flechita como en este caso, ¿no? Pero si hubiesen más rectas paralelas, entonces para diferenciar estas dos rectas con estas, entonces en las otras dos rectas que son paralelas utilizo el doble flecha, ¿no? Bien. Ahora bien, a partir del procedimiento anterior para trazar las rectas paralelas usando escuadras, se observa que en ambos casos una recta como R o S o M o N corta las dos rectas paralelas formando ángulos de la misma medida. Veamos a qué se refiere. Nosotros en el caso anterior de las construcciones teníamos esto, ¿no? Ahora quiero que observen algo. Aquí yo podría trazar una recta, vean aquí. Pueden verlo acá, lo voy a poner en rojo. Entonces vean que al trazar esta recta que tengo acá, corta a las dos rectas, a la L y la M, en un punto. Lo corta en este punto y lo corta en este otro punto, que es lo que ustedes ven aquí. Sin embargo, aparte de que ser una recta que corta a las dos rectas paralelas en los dos puntos, también forma ángulos. Vean que este ángulo de aquí de 90 grados es igual a este ángulo de acá de 90 grados. Más adelante, cuando miremos temas posteriores, vamos a entender que estos ángulos se llaman ángulos correspondientes, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Lo que sí podemos ver es que este ángulo de aquí con este ángulo de acá son iguales, o lo que también podríamos llamar congruentes. De acuerdo al segundo caso, fíjense bien que si yo tengo las dos rectas paralelas y al dibujar acá un trazo, formaría una recta que cortaría a la recta M y a la recta L en dos puntos. Vean aquí. Esta recta que yo tengo acá lo corta, ¿no? Que es el caso que tenemos en el libro, ¿no? Quiere decir entonces que al tener esa situación, vean que este ángulo de aquí que se me forma con este otro de acá también son iguales.
También yo podría decir que estos dos ángulos se llaman correspondientes, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ya el libro me induce a mí a pensar, o ya me está diciendo a mí que esos ángulos que se forman, que son, miren, este es un ángulo que está dentro de las rectas paralelas y este otro ángulo está fuera de las rectas paralelas, esos ángulos de esta forma, que se llaman correspondientes, pues son iguales o congruentes. Bien, y vamos a hacer el ejemplo 1.2. Me dice así el ejemplo 1.2. En la figura de la derecha, que es esta parte de aquí, indique qué rectas son transversales a la recta M y N, ¿no? Entonces, volviendo a este caso y al caso anterior. Las transversales son aquellas rectas que cortan a las rectas paralelas en dos puntos. Esta de aquí y este punto de acá, ¿no? Esta es una recta transversal, se llama. Bien, entonces, viendo la imagen que tenemos acá, pues evidentemente tenemos dos rectas que son transversales en el ejemplo, ¿no? Sería la recta P, porque vean que P corta a ambas rectas en dos puntos, en este punto de aquí y en este otro punto de acá. Y también tengo la recta transversal L, esta de aquí, porque evidentemente esta recta también corta a las rectas paralelas en estos dos puntos, ¿no? Por tanto, también es una recta transversal. Tanto P como L serían las rectas transversales. Ahora, las rectas paralelas en este caso serían como me lo indican acá la flechita, ¿no? Las flechitas ya me están diciendo que estas dos rectas son paralelas, por tanto las rectas paralelas son M y N y las rectas transversales son las rectas P y L. Bien, entonces y por último me dice a mí, usando el símbolo del paralelismo, este símbolo de dos rayitas, indique qué rectas son paralelas. Entonces ya la respuesta me quedaría así de la siguiente forma, ¿no? Me quedaría que L y P son las rectas transversales, que ya lo habíamos hablado, y también hemos dicho que la recta M es paralela con la recta N, ¿no? Entonces me dice a mí que lo coloque con forma de simbología, ¿no? La recta M es paralela con la recta N. Bien, por último, ustedes van a tener una tarea bien sencilla, es exactamente lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, lo van a hacer en su cuaderno y pues solo es para determinar acá, veamos lo que dice, indique qué rectas son transversales, ver cuáles son las rectas transversales y también me dice a mí que utilice el símbolo de paralelismo para indicar cuáles son las rectas que son paralelas, es decir, es el mismo ejemplo anterior. Bien jóvenes, empezamos entonces con esta unidad del paralelismo y espero que hayan comprendido el tema y pues si no, pues pueden evacuar sus dudas a través del vía WhatsApp. Hasta el próximo video.